El pintor y su obra. En el rincón de una habitación, junto a una ventana de cuadros pequeños, un hombre se inclina sobre un globo celeste. Ante él hay una alfombra, unos libros, unos instrumentos científicos. Al fondo, un cuadro, un armario, más libros. El grano de la luz. El astrónomo, 1668. Johannes Vermeer, Delft, 1632-1675. Museo del Louvre, París. El astrónomo es un lienzo muy pequeño, 45 por 50 centímetros. Se parece a otro de dimensiones semejantes, el geógrafo, que hoy se encuentra en el Museo de Frankfurt. El personaje es el mismo. El geógrafo se inclina sobre un mapa, lleva un compás en la mano. Los dos lienzos estuvieron juntos mucho tiempo. Su parecido anuncia una de las características de la obra. Vermeer, solo 34 lienzos conocidos, pero formando parte de series de variaciones sobre enigmáticas escenas de interior. Cada cuadro está relacionado con todos los demás. Para entender el astrónomo hay que investigar el conjunto. Tres obras de juventud. La Alcahueta, 1656. Vermeer tiene 24 años y está influido por Rembrandt. El descanso de Diana y Cristo en casa de Marta y María. Luego, soldado y muchacha sonriente, la joven dormida, mujer leyendo en la ventana. La lechera. Mujer en la ventana. Dama bebiendo con un caballero. Dama con dos caballeros. El collar de perlas. La mujer de la balanza. La dama de azul leyendo. El concierto a tres. La lección de música. La lección de música interrumpida. La mujer del velo. La mujer del sombrero rojo. Se discute la atribución a Vermeer. La mujer del turbante. La encajera. La tocadora de guitarra. La tocadora de laúd. Mujer escribiendo. Mujer con su criada y una carta. La carta de amor. Mujer escribiendo una carta y su criada. Mujer sentada al virginal. Mujer de pie junto al virginal. Dos paisajes. Una calle de Delft. Vista de Delft. Dos alegorías. Alegoría de la fe. Alegoría de la pintura. Pintor sin rostro. Hay quien dice que se ha retratado en la Alcahueta, como en los autorretratos de Rembrandt. O también que se ha caracterizado de caballero, de maestro de música, de geógrafo, de astrónomo. Y que también retrata a su mujer y a sus hijas. Son hipótesis seductoras, pero imposibles de verificar. En los archivos de la ciudad de Delft hay unos cuantos datos sobre su vida. Nació y se crió a un lado de la plaza del mercado y luego vivió al otro lado tras su boda con Catalina Bolenas. Ella era católica y él protestante. Posiblemente él se convirtió. Su mujer le dio 11 hijos. En los cuadros de Vermeer parece que solo hay 5 habitaciones distintas inspiradas en las de su propia casa o inventadas. La más representada es una sala de embaldosado blanco y negro. El pintor se complace a veces en invertir o transformar sus motivos. Una habitación más pequeña con baldosas escaqueadas y ventana blasonada. Un salón con ventanales dobles y un rodapié de azulejos de Delft. Una habitación con una ventana más rústica y decoración bastante más sencilla. Y por último, una salita con ventanas dobles, que es la del geógrafo y el astrónomo. La mayoría de estas escenas de interior se sitúan en un rincón. A la izquierda, las ventanas y la luz. Al fondo, una pared paralela al plano del cuadro. A veces se ve el suelo y una parte del techo, nunca el exterior. Las proporciones de estos interiores y las perspectivas son tan precisos que un autor ha podido levantar los planos y deducir que Vermeer trabajaba sentado muy cerca del sujeto, con la vista aproximadamente a 1,10 metros por encima del suelo. El mismo autor ha llegado a la conclusión de que el pintor debía de medir entre 1,65 y 1,70 metros.
Exclusivamente a partir de las informaciones contenidas en el Astrónomo, se ha podido reconstruir exactamente su decorado y comprobar la fidelidad de sus luces, sombras y proporciones. Para pasar del decorado del Astrónomo al del geógrafo, basta cambiar el eje de la cámara y la iluminación. En los dos lienzos encontramos los mismos objetos corrientes: el pichel, la silla con las cabezas de león, la viola de gamba. O los mismos adornos: la chaqueta amarilla con ribete de armiño, la perla. Con frecuencia hay mapas en la pared. Todos ellos son auténticos mapas que se vendían en la época y con los que los holandeses solían decorar sus casas. Todavía se conservan en varias bibliotecas de Europa y América. Otro objeto frecuente: el cuadro en el cuadro. Algunos aparecen varias veces. Vermeer poseía un lienzo de Dirk van Baburen, la alcahueta, y aparece en dos de sus cuadros, pero con formatos distintos. Hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Otro cuadro ha sido identificado como Moisés salvado de las aguas, probablemente una obra de Peter Lely. También aparece en el Astrónomo, pero con un tamaño muy reducido. En el geógrafo, una carta marina ocupa el lugar del Moisés. En el Astrónomo, todos los demás objetos tienen un papel preciso. Una ventana de cuadros pequeños, en el centro se adivina un escudo de vidriera característico de las casas de Delft. Un armario hondo, cuadrado, puede ser tanto el de un cartógrafo como el de un pintor. Un compás, un instrumento familiar que permite medir las distancias en los mapas o trazar círculos. Un astrolabio, instrumento de origen árabe para calcular la posición de los planetas y las estrellas. Una esfera celeste, no es imaginaria. Un raro ejemplar se conserva en el Museo Marítimo de Ámsterdam. Las constelaciones y los signos del zodíaco están representadas en la esfera con las formas imaginarias que tienen desde la antigüedad: la Osa Mayor, el Escorpión o el Cangrejo. Esta esfera celeste está firmada por Jodocus Hondius, que era con Mercator el mejor cartógrafo de la época, y fue editada en 1600 junto con una esfera terrestre. Es la esfera terrestre que Vermeer pintó en el geógrafo y en la alegoría de la fe. Ese globo se encuentra actualmente en el Museo de Nuremberg. El limbo de algún tipo de calendario astronómico. Un libro. En la página de la izquierda se ve una figura circular. En la página de la derecha, unos renglones de texto. Solo con estos indicios se ha podido localizar la obra en la biblioteca de Leiden. Es un tratado de Adriano Mecio sobre la observación de las estrellas. La edición pintada por Vermeer es la de 1621, distinta de la primera edición, fechada en 1614. Por último, el tapiz. En las pinturas de Vermeer ocupa a menudo gran parte de la superficie del cuadro. Le permite al pintor disponer unos pliegues que reparten huecos de sombra y crestas de luz. Frente al orden de la habitación, la ligereza de los personajes. Y el tapiz, con su masa de materia pesada, desordenada, amenazadora, desplaza el equilibrio del cuadro. Vermeer no disponía de un taller particular. Trabajaba a la luz del día en habitaciones ordinarias, pero combinaba en su provecho todas las posibilidades de iluminación de las casas holandesas de la época. Gracias a las ventanas superiores o inferiores claras o de colores, los postigos interiores o exteriores, los ventanales y las cortinas, podía modular la luz del sol. Cada habitación se convertía en una especie de trampa de luz. El pintor se colocaba muy cerca de la pared de la izquierda y la escena con frecuencia estaba iluminada por ventanas situadas detrás de él. En el jarrón se ven los reflejos de esas ventanas. Con unas colgaduras se dosificaba esta luz.
El dispositivo de luz está integrado en el cuadro y figura como los demás elementos escénicos. En el astrónomo y el geógrafo se utiliza la misma ventana doble. Una hoja está cerrada con postigo y cortina. 2 hojas y plena luz con cortina en primer plano. En el astrónomo, la ventana de donde procede la luz impone su perfil a la imagen. Dibuja una vertical repetida por el armario y el cuadro. Y una horizontal repetida por el armario y sus molduras. La ventana y el cuadro, cortados por el marco, inducen tensiones hacia el exterior. La dirección de la luz da lugar a un sistema de sombras ligeramente desviado con relación a la diagonal. El centro del cuadro coincide con el punto de fuga de las perspectivas. En el siglo XVII, los pintores que querían respetar la perspectiva utilizaban a menudo la cámara oscura, precursora de la cámara fotográfica. La máquina se fue haciendo cada vez más compleja. La cámara oscura era una caja con objetivo por delante formado por una o varias lentes y una placa de vidrio esmerilado por detrás. Mediante un fuelle se podía hacer un enfoque aproximado. La imagen obtenida estaba invertida de izquierda a derecha y de abajo arriba. Gracias a un espejo se podía poner la imagen boca arriba. Entonces estaba enderezada verticalmente, pero seguía invertida de derecha a izquierda. Bastaba con calcar los trazos principales de la imagen para obtener una colocación de las masas, las líneas y las perspectivas. ¿Se debe a esta visión fotográfica anticipada la peculiaridad de las imágenes de Vermeer? Primer indicio, la visión por planos. En este cuadro, el tamaño del hombre es mucho mayor que el de la joven, un efecto que se observa con los objetivos fotográficos de corta distancia focal cuando el sujeto está próximo. En Vermeer, los objetos de los primeros planos adquieren gran importancia. Segundo indicio, el desenfoque. La noción de profundidad de campo es algo familiar en fotografía y cine. Si el enfoque se hace en la fruta del primer plano, los objetos de cristal y la pared del fondo quedan desenfocados. Si el enfoque se hace en el segundo plano, el primer plano queda desenfocado a su vez. Por último, si el enfoque se hace en la pared del fondo, los planos primero y segundo quedan desenfocados. En la lechera, los primeros planos están ligeramente desenfocados, mientras que en la pared del fondo se ven los pequeños desconchones de los clavos. Se ha dicho que Vermeer pintaba desenfocado, y en efecto, si observamos los cuadros de algunos de sus contemporáneos, observamos la búsqueda de un realismo absoluto, un contorno preciso, una iluminación a menudo codificada. En cambio, Vermeer se propone pintar la impresión luminosa de un instante dado, y el contorno para él tiene menos importancia. Tercer indicio, el rigor de la perspectiva. La perspectiva central es característica de la visión fotográfica. A menudo, cuando la perspectiva formaba escorzos, los pintores hacían trampas. Vermeer, en cambio, acepta los escorzos del brazo de la lechera, de la mano del pintor, de la mano del geógrafo, o también los excesos de luz que suprimen la línea saliente de la nariz de la joven del velo o de la joven de la perla. Cuarto indicio, el puntillismo. Si se varía el enfoque de un objetivo, los reflejos brillantes se extienden y acaban formando halos circulares o círculos de confusión. Pues bien, en algunos cuadros de Vermeer, precisamente allí donde los objetos están desenfocados, aparecen numerosos puntos brillantes. Quinto indicio, el tamaño de los cuadros. Una lente circular proyecta en el vidrio esmerilado una imagen circular o ligeramente ovalada. Un cuadro o un rectángulo apenas pronunciado son las figuras más prácticas para recuperar esta imagen y eliminar en ella los bordes desenfocados. De ahí la forma de las cámaras oscuras. Se ha señalado acertadamente que los cuadros de Vermeer tienen proporciones más o menos constantes y que sus formas rectangulares se aproximan al cuadrado.
La vista de Delft es un ejemplo aún más flagrante de esta visión casi fotográfica. La ciudad se ve desde el sur. En el centro, las puertas de Schieden y de Rotterdam. El reloj de la primera puerta señala las 7:10. El sol bajo ilumina el este de los tejados. Estamos por la mañana. La riqueza de detalles y la luz resultan tanto más asombrosos cuanto que en la época los pintores no pintaban nunca al aire libre. Podemos localizar el lugar exacto desde donde Vermeer pintó, la orilla del río. El paisaje está visto desde bastante arriba. Como la orilla es baja, Vermeer pudo instalarse en una de las casas situadas allí, utilizando un dispositivo de cámara negra más complejo, tal vez similar al que utilizaban los astrónomos para observar la imagen del Sol. Así, habría podido dibujar los contornos de su paisaje y situar algunos detalles. Perspectiva central. Puntillismo. Formato casi cuadrado. Visión por planos. Desenfoque del primer plano y del personaje. Todos estos elementos caracterizan también al astrónomo. La cámara oscura solo era un instrumento. Pudo influir en la visión de Vermeer o sugerirle varios efectos, pero no lo explica todo. El astrónomo está pintado sobre un lienzo de lino de pequeño tamaño, extendido sobre un bastidor de madera con llaves, y seguramente sujeto con clavos de madera, que más tarde fueron sustituidos por clavos metálicos que crearon ligeras tensiones en las fibras. Es un tejido muy fino, y debió de estar cubierto de una imprimación oscura. En la alegoría de la pintura, el pintor aplica directamente las pinturas sobre una imprimación gris después de dibujar con tiza o pincel unos contornos previamente calcados del vidrio esmerilado de la cámara oscura. Azules del tapiz, verdes y ocres amarillentos del globo y la ventana, ocres rojos de los fondos y violetas azulados de la silla y las zonas oscuras. Está representada gran parte del círculo cromático. Los pigmentos de Vermeer son clásicos: amarillo de oropimente, verde de malaquita, blanco de albayalde, ocre amarillento, ocre rojo, rojo de cinabrio. Uno de los pigmentos preferidos del pintor es el azul ultramar, obtenido a partir del lapislázuli. Es abundante en todos los cuadros y sirve de base a todas las sombras. Vermeer no utilizaba el negro. Lo obtenía mezclando pardo y azul de ultramar, y a menudo preparaba sus verdes mezclando azul con amarillo pálido vegetal, obtenido seguramente por decocción de flores amarillas. Este verde ha envejecido mal. El pigmento vegetal amarillo se ha degradado. Los árboles de la vista de Delft se han vuelto azules, lo mismo que los laureles del modelo y del cuadro en la alegoría de la pintura. La bata del astrónomo tiene un color impreciso entre el verde y el azul, y es posible que se trate del mismo fenómeno. El personaje del astrónomo está bien elegido. Vermeer explora materia y luz con un rigor comparable al de un sabio como Newton en esa misma época. Hasta entonces, los pintores pintaban las sombras con matices de negro o pardo. Vermeer fue uno de los primeros en tenerlos en cuenta y tratarlos con degradaciones. En la lechera, un minúsculo cristal roto deja pasar un rayo de sol que el conjunto de la ventana filtraba y azulaba. Esta atención minuciosa por la luz es aún más impresionante en el tratamiento de los reflejos. Reflejos de los vestidos sobre la piel de los personajes, reflejo de estos personajes en las ventanas o los espejos. Los reflejos organizan todos los espacios y el modelado de los rostros. También muestran lo que hay detrás del cuadro, como en la bola de cristal de la alegoría de la fe, donde encontramos un sistema de ventanas abiertas y cerradas. En el astrónomo, un reflejo de apenas 2 milímetros de ancho muestra el resto de la habitación sobre un fondo de ventana. Por último, el reflejo se reduce a una suerte de átomo de luz con la técnica puntillista. Tal vez inspirados en los círculos de aberración de las lentes ópticas, los puntos proliferan en varios de los cuadros.
Sus pequeños relieves de color más claro, pintado con la punta del pincel, atrapan la luz por todas partes, aumentando su brillo. Tejas rugosas de un tejado al sol, reflejos del agua en los costados de un barco, granos brillantes de la corteza del pan, consistencia cremosa de la leche, visos de las fibras textiles, rubio nacarado del cabello. La textura de las cosas queda así reflejada en su capacidad para producir estos minúsculos granos de luz. Todas estas pinceladas se observan en el astrónomo. Pinceladas medianas ligeras, anchas zonas de color y, por último, punteados. El cuadro está firmado y fechado en 1668. La caligrafía se parece a la de otro cuadro, pero es posible que un marchante añadiera el nombre y la fecha después de la muerte de Vermeer. En efecto, la carrera del astrónomo fue bastante azarosa. Aparece junto con el geógrafo en varias subastas de los Países Bajos. Los dos cuadros fueron a parar a Francia en 1785. Las arcas reales estaban demasiado vacías y no pudieron comprarlos, por lo que volvieron a los Países Bajos. El astrónomo se vendió en Ámsterdam en 1797 y luego en 1800. En 1863 pasó a Londres. De nuevo reaparece en la colección de Leopold Double en París. Pasó a la colección de Alphonse de Rothschild, gran coleccionista de las escuelas del norte. A partir de 1938, los nazis se apoderaron de los bienes de los judíos en toda Europa. El astrónomo fue requisado con las colecciones de los Rothschild. Destinado al futuro museo que Hitler quería construir en Linz, fue recuperado después de la guerra en una mina de sal con otros miles de obras de arte y devuelto a su propietario. En virtud de un acuerdo entre el barón Guido Rothschild y el Estado, el astrónomo, último Vermeer que figuraba en una colección privada, se unió en 1983 a la encajera en los pequeños gabinetes del Louvre. El primer gran texto sobre Vermeer, firmado por Tore Bruguière, se publicó en la Gaceta de Bellas Artes en 1866. Fue el descubrimiento de Vermeer. Los museos se disputaban sus cuadros. El pintor entraba en la literatura. Pared amarilla pequeña con un tejadillo. Pared amarilla. Mientras tanto, se dejaba caer sobre un canapé circular y bruscamente dejó de pensar. Un globo sobre una mesa, una ventana que ilumina una habitación, un hombre que se inclina. La escena parece evidente. El astrónomo se ha levantado un poco de su silla para girar el globo celeste y comprobar un dato de su libro. El geógrafo, inclinado sobre un mapa, también suspende su gesto, levanta la vista y parece reflexionar. Dos lienzos complementarios, dos actividades de investigación muy propias de este siglo, en el que la gloria de las grandes expediciones marítimas rivalizaba con la de los grandes descubrimientos de los astrónomos. El tema del sabio en su estudio es frecuente en la época. Vermeer. Momentos suspendidos en el límite de la somnolencia, del sueño. En este mundo apacible, la turbación de algunas escenas ambiguas. Miradas que toman por testigo al espectador. Y la carta, insistente, obsesiva, que invita a toda clase de desciframientos. En efecto, parece que las escenas que muestra Vermeer tienen un sentido que hoy no entendemos. Una mujer de pie en la penumbra sostiene una balanza en la mano. En la pared hay un juicio final en el que se pesa las almas. Un rayo de luz revela que la mujer está embarazada. Es posible que Vermeer evoque la cuestión teológica del libre arbitrio. ¿Está predeterminada el alma del niño que va a nacer? En cuanto al astrónomo, tiene un precedente famoso. El doctor Fausto de Rembrandt recibe una revelación de la luz. ¿Qué revelación puede recibir el astrónomo de Vermeer? Se ha pensado que el Moisés podría recordar su prohibición de observar el sol, los planetas y las estrellas. Pero en cambio el texto de Mecio, en la página que muestra el cuadro, alude a los patriarcas, primeros observadores de las estrellas. Se ha relacionado a menudo a Moisés, responsable de la salida de Egipto, con la geografía y los viajes. En el astrónomo ocupa el mismo lugar que una carta marina en el geógrafo. Los dos cuadros podrían significar la conducta espiritual del hombre a través de la vida. Otro posible sentido del astrónomo. Este cuadro también ha recibido el nombre del filósofo o incluso el astrólogo.
Moisés salvado de las aguas a veces simboliza el nacimiento de un niño. En la época de Vermeer, la astrología y la astronomía todavía estaban mezcladas. Se anuncia el nacimiento de un niño. Para hacer su horóscopo, el astrólogo se inclina sobre el globo celeste, donde se distingue sobre todo el signo de la balanza. Por último, los dos cuadros podrían formar una especie de fábula sobre los 4 elementos de la simbología clásica. El tapiz del geógrafo evoca el color y la textura de la tierra, su carta marina las aguas, el globo celeste del astrónomo el mundo aéreo, el Moisés el mundo acuático. La luz solar que baña los dos cuadros sería el equivalente del fuego. Entre los motivos del tapiz hay figuras gesticulantes y formas extrañas que parecen rechazar el bestiario fantástico del globo celeste. También puede haber otras interpretaciones, porque si el astrónomo muestra un lugar cuidadosamente cerrado, cada objeto nos lleva afuera del cuadro al infinito. La ventana se abre sobre el exterior y la luz. Los libros sobre las ciencias. El cuadro en el cuadro sobre otro momento de la historia de los hombres. Los instrumentos sobre las matemáticas, el globo sobre las estrellas. Y los reflejos remiten a otro espacio, el del pintor y la representación.